Hola, ¿qué tal? Hoy en este video vamos a analizar dos tipos de tendencia que existen en la bolsa de valores. Una de ellas es la tendencia alcista y la otra es la tendencia bajista. Vamos a ver a través de este ejemplo cómo identificar estos tipos de tendencia y también más adelante en el video te voy a mostrar mi cuenta en línea con mi broker y vamos a analizar estas tendencias utilizando los gráficos actuales que existen en el mercado. Ahora, si analizamos cómo se mueven los precios en la bolsa, podemos ver que los precios se mueven en patrones de onda. Es decir, el precio sube y baja, sube y baja. Y a lo mejor te preguntarás, ¿y por qué se mueven en patrones de onda? Bueno, una de las razones por la que los precios en la bolsa se mueven en patrones de onda es debido a oferta y demanda. Es decir, si hay más demanda que oferta, los precios suelen subir. Y si hay más oferta que demanda, los precios suelen bajar. También otra de las razones serían las noticias. Todos los días están saliendo noticias en el mercado relacionadas con la economía. Y en dependencia de la noticia, pues el precio puede subir o puede bajar. También serían las emociones de las personas. Es decir, hay millones de personas que están comprando y vendiendo acciones en la bolsa. Y en dependencia como sean las emociones de estas personas, pues va a influir si el precio sube o baja. También sería la declaración de ganancia de las compañías. Cada 3 meses las compañías tienen que declarar ganancias. Y en dependencia de cómo hayan sido los resultados, pues influye también si el precio sube o baja. También es la manipulación que existe en el mercado. Sí, en el mercado existe manipulación. Y la manipulación es debido a los market makers. Los market makers son grandes corporaciones que tienen mucho dinero, que compran muchas acciones o venden muchas acciones e influyen si el precio sube o baja. Es decir, que hay manipulación también en el mercado. Entonces, ¿qué es una tendencia alcista? Una tendencia alcista se caracteriza por mínimos y máximos más altos que los anteriores. Y si miramos este ejemplo, podemos ver que este sería una tendencia alcista y aquí serían los mínimos. Este es un mínimo, este es otro. Mínimo, mínimo y mínimo. Y estos serían los máximos. Máximo, máximo, máximo y máximo. Este mínimo de aquí es más alto que el anterior. Este otro mínimo de aquí es más alto que el anterior y así consecutivamente. Y este máximo de aquí es más alto que el anterior, máximo más alto que el anterior y máximo más alto que el anterior. Es decir, mínimos y máximos más altos que los anteriores. Entonces, el precio suele continuar hacia arriba. Y si analizamos la tendencia bajista, ¿qué es una tendencia bajista? Bueno, pues serían mínimos y máximos más bajos que los anteriores. Y analizando el ejemplo, podemos ver que este máximo de aquí es más bajo que el anterior, máximo de aquí más bajo que el anterior y máximo más bajo que el anterior. Y los mínimos es igual, mínimo más bajo que el anterior, mínimo más bajo que el anterior, mínimo más bajo que el anterior. Mínimos y máximos más bajos que los anteriores. Entonces el precio suele continuar hacia abajo. Si analizamos los gráficos en el mercado, podemos identificar una tendencia alcista y una tendencia bajista. En este caso estamos en presencia de una tendencia alcista, con mínimos y máximos más altos que los anteriores. Por ejemplo, si analizamos los mínimos, este mínimo de aquí es más alto que el anterior, que este de aquí. Y este mínimo de aquí es más alto que el anterior, este de aquí. Y así consecutivamente. Los mínimos son más altos que los anteriores. Entonces, si miramos los máximos, es decir, este máximo de aquí es más alto que el anterior, que este de aquí, por ejemplo, si lo comparamos con este. Y este otro máximo de aquí viene siendo más alto que el anterior. Entonces, así se forma la tendencia alcista, con mínimos y máximos más altos que los anteriores. Ahora, si analizamos la tendencia bajista, vamos a buscar un ejemplo de una tendencia bajista. En este caso sería la tendencia bajista, serían mínimos y máximos más bajos que los anteriores. Entonces, aquí sería, si comparamos este máximo de aquí con el anterior, es más bajo que el anterior, es decir, este es más bajo que el anterior.
este máximo de aquí es más bajo que el anterior, que este de aquí. Y los mínimos sería este de aquí, por ejemplo. Este mínimo de aquí es más bajo que el anterior, que este de aquí. Y este mínimo de aquí es más bajo que el anterior, que este de aquí. Y así consecutivamente. Es decir, mínimos y máximos más bajos que los anteriores, formando una tendencia bajista.